Bien, estimados señores, bienvenidos, buenas noches. Es un enorme gusto para nosotros presentar esta teleconferencia en vivo con respecto al procedimiento administrativo general, un tema que es sumamente importante para la aplicación de la gestión pública en todas las entidades del Estado. Perdón. Y esta noche queremos hacer no solamente una presentación, cuáles han sido los principales cambios que se han dado con respecto a este tema, sino también responder algunas consultas, preguntas que ustedes tienen con respecto a esta materia, que es importantísimo para que los recursos del Estado puedan ser destinados eficientemente, puedan ser utilizados eficientemente. Las personas quienes operan los diferentes procesos puedan gestionar de manera adecuada en función a lo establecido en la norma. Entonces eso es importante y por eso que esta teleconferencia lo estamos emprendiendo para ustedes. Quien les saluda, y algunos de ustedes me conocen, de verdad es un enorme gusto para mí presentar esta conferencia, propiciar este desarrollo de estas teleconferencias, porque así sabemos que podemos llegar a muchas más personas y de verdad eso es nuestro propósito. Queremos fomentar las competencias, las capacidades de los servidores públicos, de modo que pueda esto surtir efecto en la mejora continua del servicio que las instituciones prestan a la ciudadanía con mucho más eficacia, con mucho mayor resultado. Eso es nuestro mayor anhelo. Queremos de verdad tener instituciones públicas potentes, que la gente pueda recobrar nuevamente, o si alguna vez se ha perdido tal vez la confianza que tiene en la administración pública. La gente está perdiendo o ha perdido muchísima credibilidad, y esto hay que recuperarla. Si no hay que recuperarla, entonces hay que empezar y hay que escribir un nuevo capítulo en lo que es la nueva gestión pública. El Estado como tal es sumamente importante que pueda ejercer su rol predominante para el desarrollo de la sociedad, de la economía. Es fundamental para tener ciudadanos satisfechos. Es el Estado a través de las políticas públicas, y que estos finalmente surten efecto cuando se hacen las normas, los procedimientos, las directivas para mejorar los procesos, con el único objetivo de que toda la gestión que se haga de las más de 3.300 instituciones que hay a nivel nacional puedan encontrar ese camino hacia el desarrollo. Municipalidades que lleven desarrollo a su población, ¿no? Ministerios que estén de verdad no solamente tratando de resolver problemas, sino aprovechándose las oportunidades para que este país pueda emprender en un crecimiento, utilizando bien los recursos del Estado. Que cualquier persona no vaya y no se siente en un escritorio desconociendo los principios mínimos, desconociendo el proceso de lo que debe hacer. De verdad, es un reto todo esto, lo que hemos emprendido hace 14 años, y a mí me apasiona hacer esto. Más allá de encontrar rentabilidad en lo que podemos hacer, yo creo que es fundamental que no solamente puedan ustedes entender esto de lo que les estoy diciendo, yo sé que ustedes lo hacen, sino más bien concientizarlo. Y cuando uno concientiza, ama lo que hace, enseña a los demás, ¿de acuerdo? Cuida, cautela, protege y enrumba un desarrollo que nosotros de verdad esperamos y queremos y anhelamos tanto. Quiero saludar también rápidamente a nuestro director académico. Se trata del magíster Víctor Vargas Espejo. Él también propone, coadyuva para que nosotros podamos seguir desarrollándonos. En verdad es un noble profesional. Él ha sido hace poco nada más presidente del CEPLAN, y en verdad su conocimiento que muchas veces da en las conferencias es importante. Ustedes saben que el CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de todo el país, quien vela las directivas para que nosotros en el año 2021, que se cumple el bicentenario, podamos hablar de un país de repente que medianamente hayamos alcanzado algunos objetivos estratégicos, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto al desarrollo productivo, en cuanto al emprendimiento de
de la fuerza laboral, que eso es sumamente importante. Así es que él también es un miembro de este equipo quien hacemos extensiva nuestra salud y nuestro reconocimiento. Este es un tema fundamental. No vayan a pensar ustedes de que aquí estoy tratando de repente robar su tiempo. No. Señores, una persona que trabaja en una administración pública, que trabaja en la administración privada, que sea un profesor, que sea un consultor, que sea un padre de familia, tiene que tener una visión, tiene que tener una misión. Si no ha entendido esta herramienta que es fundamental para la dirección de su propia vida, estará viviendo por vivir, no tendrá destino lo que hace. Las personas nos sentimos realizadas cuando vamos alcanzando nuestros sueños. Robert Kiyosaki, no sé si alguno de ustedes de repente lo ha leído, la obra de Padre Rico y Padre Pobre, este famoso escritor que ha hecho libros de bestseller, ¿no? Él dice que no puede ser que un joven no tenga sueños. Es lo mismo de que una persona está viviendo, está muerta pero está en vida. Es fundamental que toda persona tenga una visión de desarrollo, más aún tratándose de entidades del Estado. Porque, bueno, lo que yo puedo hacer con una empresa que yo la dirijo, las repercusiones van a llegar el alcance hasta que de repente yo pueda liquidar una empresa. Listo, ahí queda. En cambio, en la entidad del Estado no ocurre eso, porque no estás gestionando tus recursos, estás gestionando recursos de todos los peruanos. Por lo tanto, va a haber una demanda de que usted tiene que demostrar qué es lo que se ha hecho con los recursos del Estado. Toda institución, todas las entidades públicas, sea gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, instituciones autónomas, tienen una visión, tienen una misión, tienen objetivos estratégicos, tienen objetivos, que ellos tienen que alcanzar, tienen metas. Entonces es fundamental que si usted trabaja en una entidad del Estado, tiene que saber de memoria la misión. No solamente de memoria, sino tiene que concientizarlo. Esa institución no está hecha a la deriva, tiene algún fin, por alguna razón se ha constituido esa institución mediante ley. Por lo tanto, es nuestro deber saberlo. ¿Qué cosa es? Es desarrollamos y transformamos vidas con el poder de la educación. Nosotros no formamos a nadie, pero sí lo que hacemos es perfeccionamos las capacidades. Por más que usted de repente sea ingeniero colegiado, tenga una maestría, tenga un doctorado, sea un PhD, pero si usted entra a trabajar en el Estado, en la administración pública, pues si no conoce el debido proceso, usted no va a poder ser un buen gestor público. Menos va a poder entender cómo se aplican las diferentes normas, cómo se utilizan las diferentes herramientas. Por lo tanto, es fundamental capacitar al personal que va a trabajar en el Estado. No voy a discutir yo cómo usted ha llegado a trabajar en una entidad pública. De repente ha sido invitado, usted de repente limpiamente ha ganado un concurso y de ahí se ha hecho de un puesto. Y eso no lo voy a discutir. Pero lo que sí usted está dentro de una entidad pública, mínimamente debe conocer esto. Y es importante. Y eso es lo que nosotros hacemos. Queremos transformar vidas con el poder de la educación. Una persona que está capacitada nunca más va a pensar igual. La forma de solución a los problemas no lo va a hacer igual. Es un experto. Y yo creo que nosotros tenemos que convertirnos por eso especialistas en lo que nosotros hacemos. Este es otro tema. Esto nos da ya proyección a lo que queremos lograr. Pero no es proyección de acá a un año, ni acá a 2 años. La administración tradicional todavía sigue funcionando y sigue enseñando en las universidades que la visión es trazada de cada 3 años a 1 año. Metas de corto plazo, largo plazo. No, la misión se cumple en este momento. Dice, ser considerado por nuestros clientes y aliados estratégicos como la mejor escuela en gestión pública. Si nosotros nos esforzamos por hacer bien las cosas, usted va a considerarnos. Ahí ya cumplimos nuestra misión. Si usted viene a desarrollar un curso, nos invita para desarrollar un programa en una entidad del Estado y hacemos nuestro mejor trabajo y usted aprende, ahí vamos a ganar un reconocimiento de parte de usted y una referencia. Van a decir, no, por favor, cualquier curso de capacitación en materia de gestión pública, invítenla a RIC Consulting y ellos saben lo que hacen. Te van a traer los mejores especialistas. Ahí se cumple nuestra misión.
Este no está trazado a los años. Entonces hay que cambiar los paradigmas. En el Estado ocurre lo mismo. Los paradigmas están cambiando. Ahora ya no se utilizan los recursos del Estado y no se gestiona por gestionar. Yo tengo que saber qué estoy haciendo gestión. Ese es uno. Dos, tengo que gestionar en función a resultados. Está bien, puedo tener personal, podré tener recursos, podré requerir insumos, pero finalmente, ¿qué resultados positivos o medibles puedo alcanzar yo a la población? ¿Qué estoy haciendo con esa gestión o simplemente estoy haciendo por hacer mis cosas? Ninguna persona que trabaja en una entidad del Estado debe estar separada de lo que el fin supremo de la entidad tiene, y esta está amparada en su misión. Entonces eso es fundamental, y cada uno de los objetivos estratégicos le da la dirección a la entidad a donde debe ir. Señores, esto es fundamental. Si usted es un emprendedor, y este mensaje es para todos. Nosotros lo hacemos. Acá está prohibido que las personas trabajen y no conozcan esto. Tanto es así como que no saben lo que están haciendo. Entonces siempre, lo que pasa es que a lo largo de los 14 años que nosotros venimos desarrollando estas competencias, es una pena cuando uno va a una entidad y le pregunta a cualquier persona, oye, ¿cuál es la visión de la entidad? No sabe. ¿Cuál es la misión? Menos. ¿Cuál es el plan operativo institucional? Pues la toma de decisiones está en función a ese documento de gestión y ni siquiera lo saben. Y eso no puede ser posible, señores. Es algo importante que nosotros debemos de entender. Estos son algunos objetivos estratégicos que nosotros tenemos, y en cada uno de los recursos que nosotros hacemos lo cumplimos. El primero es entrenar a personas, proveedores y gestores públicos a identificar oportunidades de empleo, negocio y emprendimiento en el Estado. ¿Por qué empleo? Cuando usted se hace de competencias, usted puede presentar esa acreditación y decir, yo conozco este tema y acá está, ¿no? Esto me acredita. Y de verdad usted va a demostrar con esas competencias cuando le contratan en una entidad, puede ser por CAS o por cualquier otra modalidad de contratación, y usted va a demostrar que realmente conoce y soluciona problemas y cumple las metas de la institución. Usted se compromete. Eso es lo que está faltando en este país, compromiso. No tenemos compromiso. Las instituciones públicas a veces atienden hasta las 4 de la tarde y viene una persona a ser atendida a las 4 y 1 minuto y dice, no, ahí nomás, venga mañana. A usted no le interesó si la persona ha dejado de repente sus hijos, ha dejado de hacer cosas, o de repente viene de una trayectoria de un día de viaje. No, eso no le importa. Eso tenemos que cambiar. Ese es como un cliente acá. Llega a las 7 de la noche, cualquier persona tiene derecho a atenderlo. Más allá de si va a comprar o no, tenemos todo el derecho nosotros de darle toda la información y atenderlo como corresponde. Y si no hay nadie, si estoy solo yo, ¿eso qué importa? Yo tengo que atender a la persona. Acá no hay nivel jerárquico. Todos yo creo que estamos enfocados a un solo objetivo. Es el mejor servicio al ciudadano. Y cosa curiosa, es nuestro lema del año. Entonces hay que estar enganchados, hay que estar conectados. Es por eso que es nuestro objetivo. El otro es el negocio. Nuestro presupuesto público, si no lo sabe, por favor anótelo. Y si quiere ahondar más en este tema, revise la norma de presupuesto para este año 2017. El presupuesto público aprobado para el 2018 es 148.000 millones de soles. ¿Sabe usted cuánto el Estado compra en bienes, servicios y obras? Compra más de 60.000 millones de soles. Por lo tanto, entonces el Estado es importante para mí, es importante para mí poder presentarlo, ¿no?, como una oportunidad de negocio. Yo puedo hacer negocios con el Estado, ciertamente, pero para ello yo tengo que entender y tengo que conocer cómo el Estado contrata, cuáles son los requisitos que yo como postor tengo que presentarme a las diferentes convocatorias. Entonces, eso es sumamente importante. Entre otros temas que rápidamente voy a pasar a la otra parte, es concientizar a las personas sobre el impacto y las consecuencias de la corrupción. Esto ya no es un tema novedoso para nosotros, es escandaloso y de verdad frustra mucho el deseo de querer superarse, el deseo de querer desarrollarse limpiamente. Aquí hay que trabajar con las personas, tenemos que trabajar más allá de las instituciones. Yo creo que hay que hacer una conciencia moral cada uno de nosotros y trabajar desde casa. Esto viene de casa. Los frutos son ya esos funcionarios de repente que se corrompen por dinero, pero nosotros no hay que hacerlo. Más allá de eso, hay que concientizar, hay que hablar que esta mala praxis debe ser eliminada, porque va en contrarresta a lo que este país pueda desarrollarse, y en verdad en ese sentido también nosotros estamos bastante comprometidos. Nuestra experiencia, y hemos hecho eventos y 14 años nos respaldan, hemos firmado convenios con importantes instituciones,
Y bueno, vamos a presentar este curso sobre procedimiento administrativo general. Y para ello voy a invitar al doctor Boris Gonzalo Potosén Braco. Él es un experto profesional reconocido en la trayectoria. En verdad es un enorme gusto para nosotros presentarlo. El último cargo que él ha tenido ha sido como Superintendente Nacional de Migraciones. Yo creo que es un profesional que conoce muchísimo el tema, así es que él no solamente nos va a dar los alcances de los cambios más significativos que se han dado en esta materia, sino también va a poder resolver con nosotros algunas consultas, preguntas, inquietudes que ustedes tienen. En buena cuenta, es con el fin de que los recursos del Estado puedan ser utilizados de la manera más idóneamente posible y sobre todo manejado por personas que conocen el debido proceso. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Bien, bien señores, ya estamos nuevamente en el aire. Estábamos saludando al doctor por su visita y en verdad estamos muy contentos con él. Su saludo, doctor. Ok, muchas gracias Misael, muchas gracias a quienes nos pueden apreciar. Yo muy contento de participar nuevamente en un curso de capacitación que organiza RIC Consulting. Ya hace algún tiempo hemos venido trabajando temas de interés, sobre todo de interés de personas que operan en materia administrativa, en la administración pública, y también los usuarios, ¿no? Las personas. ¿De qué se trata? Se trata de entender principalmente la reforma última que se ha dado en mérito de las facultades legislativas del año pasado y que motivaron la expedición de una cantidad, más de un ciento de decretos legislativos. El eje central de la reforma podemos entenderla en favor de la simplificación, de la facilitación administrativa, de orientarse en favor de lo que el administrado o el usuario quiere. Esa lógica está impregnada en los diversos decretos legislativos que se han expedido, principalmente, y la gran reforma que se dio en materia administrativa es la modificación del texto único del decreto legislativo de la ley 27.444, que si bien es cierto había tenido algunas modificaciones en el transcurso desde su dación desde el año 2001 a la fecha. Esta modificación lo que viene a generar es una modificación sustancial que apunta en diversos ejes. Primero, garantiza una serie de derechos de los administrados, reconoce algunas prácticas que se estaban generando en la administración y que hoy día han sido reguladas, ¿no? Por ejemplo, el caso más concreto es de la actividad de fiscalización. Sabemos que en toda la administración hay inspecciones, supervisiones, pero no había un marco general que englobe o que dicte estas pautas. Se ha reforzado el procedimiento sancionador, obviamente a la luz de una serie de elementos o situaciones que se presentaban y que en la ley no tenían una solución. La solución o podían estar en los procedimientos especiales o en la práctica administrativa. Y lo que se ha hecho hoy día es recoger esas sanas experiencias y regularlas. También tenemos una serie de nuevas pautas, ¿no? en materia de reconocimiento de derechos, de principios. Hay una innovación en la ley, porque ya también en la práctica administrativa algunas entidades habían implementado lo que se ha venido a llamar el procedimiento electrónico. Así es. Entonces, instituciones, tanto en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ya se nos había adelantado, habían establecido regulaciones para llevar a cabo un procedimiento vía electrónica, con las implicancias que ello genera. Básicamente simplifican la vida, nos generan economías en temas de tiempo, de recursos, porque ya no tenemos que estar trasladándonos a las entidades para que presencialmente podamos presentar unos documentos, una solicitud o realizar algún tipo de actuación. La tecnología hoy día se ha llevado al rango de una norma general en materia administrativa para tener todo ese enfoque de simplificación, de economía, en favor de la administración y de los administrados. Otro enfoque importante que se ha generado en la norma, que es el carácter de norma mínima. ¿A qué me refiero? Que la modificación hoy día ha establecido que la Ley de Procedimientos Administrativos Generales y su modificatoria tienen los estándares mínimos que cualquier norma no puede sobrepasar. ¿A qué me refiero? Sabemos que en la administración pueden generarse procedimientos administrativos,
pero los estándares que se han establecido en la nueva ley no pueden ser sobrepasados o rebajados por procedimientos especiales. Y la diferencia radica en que la antigua norma decía, esta es una norma general, pero si hay una norma especial, va a primar una norma especial. Y a veces las normas especiales privilegiaban factores en favor de la administración en perjuicio del administrado. Hoy día, garantías, derechos, nuevas regulaciones que se han dado en la norma, que están contenidas en la Ley General con su modificatoria, el Decreto Legislativo 1272, no pueden ser desconocidos y por lo tanto tienen que respetarse. Entonces, la motivación apunta en esa línea, que esta reforma tiende a beneficiar al usuario, a hacer las cosas simples, a hacer las cosas rápidas. Yo siempre cuando trato de explicar estos temas, que en la administración a veces los requisitos, los procedimientos son como un árbol frondoso. Hay que verlo porque empieza a crecer y se vuelve tan frondoso que lamentablemente no nos permite mirar qué hay detrás de ello. Entonces hay que podarlo permanentemente y es ahí donde el rol de las personas que operan con la norma, sea en la administración o aquellos usuarios o aquellas personas que tienen algún derecho o alguna petición, tienen que conocer estas normas porque son las reglas con las cuales van a interactuar. Interesante. Doctor, le agradecemos de verdad, esta introducción está bastante de repente claro. Hay una consulta. Okay. Sabemos que ahora estamos en plena era digital, donde la tecnología se ha avanzado de un modo de verdad asombroso. Ahora, en esa medida, ayuda estos cambios que se están haciendo a través de este nuevo decreto legislativo, el cambio que se ha dado después de casi 17 años, ¿no? Claro. ¿Cómo así moderniza la gestión pública? A ver, ahí se pueden establecer, digamos, está orientado a que la ley, y obviamente la tecnología a veces avanza mucho más rápido que la ley. Doctor, Entonces, siendo puntual, sí. De repente me refiero yo a que las entidades del Estado puedan prestar servicios con aplicativos móviles, por ejemplo. Creo que da la posibilidad, sí, la norma da o presta la posibilidad de utilizar la tecnología para desarrollar actividades. Por ejemplo, presentar documentación electrónicamente, un procedimiento desde la presentación de la solicitud hasta que se archiva puede ser desarrollado digitalmente. También contiene conceptos que vienen de larga data, pero que lamentablemente no han podido hoy día en el Estado consolidarse, que es el intercambio de información, la actuación en plataformas tecnológicas. Es un proceso ambicioso, pero lo bueno es que ya tenemos el norte. ¿Del 0 al 100% en qué porcentaje iremos? Digamos, estamos en un 30 o 40%. Digitalizar el Estado, y ahí hay una política. Ese sería un sueño. Exactamente. Ahora, hay esfuerzos, hay trabajos, y ojo, estamos hablando solamente del Poder Ejecutivo. No estamos hablando de otras entidades como gobiernos regionales, como gobiernos locales, como el Poder Judicial. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se necesitaría para que esto pueda ser posible? A ver, ya hay una política en materia de gobierno electrónico, hay políticas, hay planes de desarrollo, demanda mucha voluntad y recursos. Nos quedamos con el primer elemento, que es el factor humano. En las entidades donde las personas, y muchas de las personas que nos deben estar viendo, deben tener una vocación al cambio, el cambio sin temores, el cambio en la medida de que podamos fomentar la introducción de tecnología de la información, en la medida de que tengamos claro que en vez de complicar las cosas, debemos hacerlas más simples. Una experiencia concreta. Usted varias veces lo ha visto en televisión, ¿no? Usted como superintendente de migraciones, y usted ahí hizo el tema de los pasaportes electrónicos. Sí. ¿Cómo fue posible eso? A ver, ahí viene un tema aunado a la política, a una política que se llamó la política del viaje seguro. Entonces, la mejor carta de presentación del ciudadano peruano en el mundo es que el gobierno peruano les daba un elemento de última tecnología, que es un pasaporte electrónico.
A diferencia de los pasaportes tradicionales, que era básicamente una libreta donde le estampaban el sello, Claro. el pasaporte electrónico contenía información, obviamente de los datos personales, imágenes, huellas, en el chip. Y eso se permite leer en cualquier lugar del mundo. ¿Para qué? Para evitar falsificaciones, situaciones de fraude. Y como digo, era la mejor carta de presentación porque con un documento de viaje seguro se presentaba a la persona, el peruano en el mundo, con un elemento que decía, ¿sabes qué? Este es un ciudadano peruano, estos son sus datos y puede transitar por el mundo. Y eso no mereció que sea el año 2006 catalogado como el documento de viaje más seguro, el mejor documento de identidad en Latinoamérica, ¿no? Eso fue motivo de una premiación y orgullo para todos los peruanos, ¿no? La norma puede estar ahí. Cuajar en estos temas tangibles, ¿cómo se hace? A ver, ahí sí, como expresaba, decisiones políticas del más alto nivel en la entidad. Y obviamente el compromiso de las personas y contar con los recursos suficientes para poder implementar estos cambios. Te comento, así como implementamos una medida en materia de viaje seguro de las personas, que es un documento rápido, veloz y económico, también eliminamos más de 130 requisitos en migraciones. Simplificación administrativa, simplificación administrativa. ¿Por qué? Porque debemos concebir que las cosas, más allá que sean complejas, para el administrado tienen que ser simples. Simples para que puedan obtener un resultado, que es un poco la línea que se ha generado en estas normas. Nosotros, modestia aparte, tal vez hemos sido precursores en esta eliminación. Después se han generado en el Indecopi, se ha fortalecido el Indecopi para que en las instancias pertinentes se analicen y se eliminen barreras burocráticas. ¿Por qué? Porque lamentablemente las barreras burocráticas generan costos, generan pérdida de tiempo y generan, como te escuchaba al inicio, generan condiciones para corrupción. Cuando las situaciones son transparentes, son simples, el elemento corrupción se diluye. Entonces debemos trabajar en esa lógica. Y ese es el mensaje, ya no tanto para los usuarios, sino para quienes diseñan los procedimientos, para la administración, que es la que está estableciendo los requisitos, y que tiendan de una manera mesurada exigencias que sean razonables, no imposibles, porque a veces sucede que el procedimiento se llena de requisitos y se hace que tan es engorroso, tan complejo que, ¿sabes qué? Te lo doy al sobreviviente, al que sobrevive todo el martirio que le aplica la administración, a ese recién le doy el permiso o la autorización, cuando tiene que ser totalmente distinta. La lógica tiene que ser hacer las cosas simples y seguras. Bien. Otro instrumento que donde podemos cuajar de repente, dado esta norma, eran los textos de procedimientos, de los textos únicos de procedimiento administrativo, los TUPAs. Correcto. ¿Cómo así se han modernizado los TUPAs? Y ese es uno. Dos, si hay un TUPA estándar, por ejemplo, para las municipalidades, porque Claro. cada quien cobra lo que quiere. ¿Cómo es esto? Efectivamente, mira, y hay un trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, el texto único estándar, ¿no? Para municipalidades. ¿Por qué? Porque, digamos, en una situación concreta, a ver, autorización de funcionamiento, la municipalidad A, 10 requisitos, la municipalidad B, 15 requisitos. Cuando sabemos qué es lo que se persigue, entonces, identificando un procedimiento donde debería ser más o menos lo mismo, es decir, estándar, se deben establecer requisitos razonables y simples. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces las personas piensan que desarrollar su creatividad es poner obstáculos. Reitero, es hacer simples las exigencias formales para obtener un resultado. Y en este caso, sí, en la modificación se incluyen aspectos vinculados al TUPA, ¿no? Y ese es un reto. Y vuelvo a dirigirme a los operadores. El reto es hacer las cosas simples. Y ahí, tal vez motivar a que hagan algún tipo de concursos o participaciones al interior de sus entidades para establecer requisitos sencillos. El día de hoy ha salido publicada algunas comunicaciones de Indecopi donde se informaban que principalmente municipalidades provinciales y distritales
se habían abocado a una solución o a enfrentar el problema simplificando requisitos. Y eso es bueno. Eso es genial. Exactamente, porque nos hace la vida a los ciudadanos más simple, menos onerosa y sobre todo satisface necesidades que nosotros requerimos satisfacer. Y doctor, y aquí hay una anécdota, ¿no? Porque esto también pende la vida de las personas. Correcto. Porque yo tuve una experiencia un tanto trágica. Estaba pasando por la calle y vi que de un camión, no sé, salió un perno, no sé, y salió disparado a la otra calle y una persona fue herida y la persona estaba pues tendida en el piso. Ya, llegó la ambulancia y el bombero bajó y dijo, el SOAT. No lo encuentro, el SOAT. Y se esperaban el SOAT y el señor estaba tirado como si... Claro. O sea... Y después me enteré por las noticias que el señor había fallecido. Qué pena, lamentablemente. Entonces, esas cosas, por ejemplo, ¿cómo poder superar? Y por eso, ahí es estar en contacto con la realidad, tener mucha información y las autoridades o los funcionarios, voluntad del cambio. Esto no es sencillo, simplificar las cosas, si bien es cierto, ya se han dado un paso en la ley, hay que desarrollar otros aspectos. El aspecto personal, el cambio de mentalidad. Te cuento algunas experiencias. Hay aquí hoy día también en las modificaciones están los documentos que se prohíben solicitar. Por ejemplo, los documentos que ya has presentado. La ley muy buena. Si yo ya presenté un documento, pero ¿sabes lo que te dicen en la administración? Y esto ya es cotidiano. Sí, pues, eso es lo que dice la ley. Pero si sabe Dios dónde estará archivado ese documento, pero si quiere que usted salga rápido su trámite, tiene que presentar el documento. O sea, es una manera de sacarle la vuelta a la aspiración, exactamente lo que se está prescribiendo, que ya no se exigen los documentos que ya han sido presentados. Bueno, para eso hay un mecanismo de responsabilidades y sanciones para la administración. Y yo quisiera que en este tema no solamente es conversar aspectos legales, sino también interactuar con experiencias que quienes nos están viendo y nos están escuchando, poder intercambiar opiniones, porque lamentablemente la ley puede tener un loable propósito, pero en su aplicación tienden a desvirtuarla los operadores. No es sencillo. Son personas que durante años, nosotros en Migraciones, cuando hicimos la eliminación de los 130 requisitos, eran personas que durante años habían operado, más de 20 años operando con la misma norma. Y eso no puede ser. Cambiarles el chip implicó no solamente dar una orden, sino sensibilizarlos, motivarlos, hacerlos entender el nuevo esquema de funcionamiento. Doctor, ¿no? Este tema también trae atraso al desarrollo del país. Correcto. Eso, nosotros por ejemplo estamos trabajando ahorita el tema de la educación básica, primaria, secundaria, con 200 años de atraso. Claro. No hay modernidad y por lo tanto estamos confinando a las generaciones simplemente al fracaso. Y efectivamente, y no solamente es el fracaso del país, o sea, es el fracaso del país incluso comparativamente con otros países. O sea, mientras mayor atraso que tengamos... La prueba PISA es una... Exactamente, nos están llevando muchos cuerpos de ventaja. Estamos de 77 países, estamos en el quinto, pero en el quinto quinto del penúltimo, del peor. Empezando por atrás. Claro. Pero, y ojo que no ha sido el quinto, ¿eh? Lo que pasa es que los países nuevos que se van integrando, se han incorporado, y esos van, supone que al último. Entonces, el reto es acortar esas diferencias. Con mejoras no solamente normativas, como repito, mejoras en la formación, esta oportunidad de compartir con ustedes no solamente información teórica, sino práctica, experiencias, y que ustedes también nos compartan para estar al tanto de qué es lo que ocurre en sus localidades. Bien. Poder tener información que nos permita siquiera dar algunos pasos, algunos alcances hacia adelante, ¿no? Excelente. Bien, le agradecemos mucho, doctor. Si ustedes tienen preguntas, consultas al respecto, por favor, enhorabuena, pueden ustedes plantearla. Pero aquí vamos a empezar por las preguntas en web que nos han hecho. Yuri Maldonado, ¿qué relación tiene, supone que el procedimiento administrativo general con la simplificación administrativa? Sí, a ver, en principio son elementos muy vinculados. El procedimiento administrativo, si bien es cierto, me da las reglas para que las personas interactúen con la administración, hay una línea
hay una línea central y eso lo vamos a desarrollar posteriormente. El Perú desde la década pasada entró en un proceso de modernización y uno de los ejes es la simplificación administrativa. Y la simplificación administrativa es un proceso permanente que tiende a estar monitoreando, revisando, analizando los aspectos administrativos. Por ejemplo, los requisitos que se establecen en el TUPA. En vez de que sean cada vez más numerosos, no solamente en requisitos, en plazos, en tiempos, ¿no? En instancias, se tienen que estar monitoreando para depurarlas, para modificarlas, para poder hacer la vida más sencilla, ¿no? Están muy vinculados, por eso es que en este acápite yo trato de hacer un símil, no solamente de la modificación legislativa, sino orientada en la simplificación. Excelente. Aquí solamente un alcance, ¿no? Un alcance. Yo, si fuera un alcalde, ¿cómo cambiaría? Yo me he hecho muchas preguntas, doctor. No, está bien, está bien. Entonces es importante. No a la luz de repente simplemente de la alucinación, sino en hechos concretos. Correcto. Por ejemplo, ¿cómo yo podría hacer que las licencias que se otorgan a las empresas para que operen dentro de mí, en este caso, de mi sector, de la municipalidad donde corresponde, puedo yo coadyuvar a que el empresario pueda de repente expandir la situación económica del lugar? Porque cuando una empresa viene, viene personas, claro, se dinamiza la economía en el lugar. Claro. Pero más allá de poder de repente ayudarlo y estar más cerca de sus necesidades, sus requerimientos, lo único que es, no, así dice la norma, y no puede haber de repente una medida de mejora en ese sentido. O de repente yo pienso, digo yo, y yo he estado investigando, y esto se hace creo que en México, se dan las licencias municipales anticipadas, de modo que te doy 3 meses para que tú puedas cumplir todos los requisitos, claro, y te reafirmo tu definitiva. Sí, claro, con una suerte de provisionalidad, ¿no? Con una licencia. Pero le estoy ayudando, claro, estoy haciendo que la persona sea formal. Sí, y mira, y en esa línea, ¿no? Hay muchas actuaciones administrativas que no pueden iniciarse mientras no se tengan todos los documentos. Cuando puede, primero analizarse, porque no se puede generalizar. Generalizarse no puede generalizarse, pero sí otorgarse alguna suerte de permisos o autorizaciones temporales. En las normas, tanto en la modificación de la 27444 y en otras medidas de simplificación administrativa, a propósito de las licencias, por ejemplo, si yo soy una empresa que te la vendo a un nuevo comprador, ¿qué es lo que pasaba hoy día? Todas mis autorizaciones, mis permisos, mis trámites, mis procedimientos administrativos simple y llanamente volvían a cero y tenían que darse una nueva autorización. Con lo cual, ¿qué implicaba? Pérdida de tiempo, pérdida de recursos y una serie de efectos nocivos. Hoy día, en las normas que se han simplificado, esas autorizaciones, permisos y licencias que yo tengo, ¿ok?, por el hecho de comunicar que se ha vendido, se ha fusionado, se ha escindido la empresa, simple y llanamente continúan en la titularidad del nuevo titular. Eso es interesante. Entonces, eso sí es bastante positivo. ¿Por qué? Porque nos da situaciones de continuidad y sobre todo de no perder valioso tiempo y recursos, porque la empresa tiene que pararse, porque si estás operando, ¿qué va a pasar? Te llega la municipalidad y te cae la multa. Así es. Entonces, todas esas situaciones que en la realidad se daban, hoy día se están enfocando para evitar problemas nocivos. Excelente, excelente. Bien, tenemos otra consulta. José Luis Escobar, ¿qué modificaciones nos trae el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento General? Bueno, traen todos. Esa es la razón de este curso, ¿no? Es enfocarnos. De repente, antes de responder esta pregunta, doctor, estaba pensando en la expresión última que usted hizo. Lo que usted está diciendo, me pregunto yo ingenuamente, ¿lo estarán aplicando las instituciones? ¿Sabrán sobre este tema? Esa es una buena pregunta. Porque el hecho de que la norma ya esté vigente, incluso no solamente la modificatoria, sino el texto único ordenado,
nos lleva a formularnos esa pregunta. A ver, de las experiencias que yo tengo en Lima, meridianamente, digamos, a nivel de ministerio, sí se viene cumpliendo. Donde todavía tengo mis recelos es en los gobiernos locales, municipalidades. Ahora, eso es Lima. Si vamos a provincias y al interior del país, yo creo que el nivel de cumplimiento es muy bajo todavía. Hay que conocer aspectos, hay que sensibilizar, capacitar, trabajar muchísimo las personas. Y personas. sobre todo esta filosofía, ¿no? Esta filosofía que comunica la norma en el sentido de estar orientado en favor del usuario. Te doy un caso concreto que se vincula con el procedimiento sancionador. Y ojo, si me están escuchando algunas personas que tienen a cargo procedimientos sancionadores, hay maneras de poder aligerar la carga. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué ocurría? Yo detectaba un incumplimiento, te sancionaba. Ya está. Así tú hayas subsanado, porque a veces oye, se me pasó, no es que yo tenga la voluntad de infringir la norma, sino se me pasó, o lo que yo creía que estaba haciendo no es pues lo que se hacía, ¿no? Entonces, incluso tú subsanabas, presentabas tus descargos, y la municipalidad o la entidad te decía, ok, sí, pues, y tal es así que usted está incumpliendo, que usted me está subsanando. O sea, además de subsanar, simple y llanamente yo te seguía sancionando, te aplicaba la multa. Entonces, hoy día se han introducido lo que se llaman eximentes y atenuantes de la responsabilidad. Es decir, son supuestos en que, verificándose en un incumplimiento, el administrado, la empresa, el usuario, puede evadirse o excluirse de la responsabilidad, que es un eximente, o atenuar la responsabilidad. Y esos supuestos, te digo, y ahí a propósito de tu pregunta, hay muchas entidades que ya estando vigente han seguido notificando sanciones pese a que se tenían ya los supuestos de eximentes o de atenuantes, porque habían subsanado, porque se había verificado un caso fortuito, una fuerza mayor. Y al final lo que trasunta ahí es, además del desconocimiento, es la actitud poco mecánica de cómo actúan las autoridades. Hay un incumplimiento, sanciono. Hoy día tienen una serie de elementos mayores para poder atenuar esas responsabilidades o simplemente eliminarlas. Esas situaciones, cuando veamos el procedimiento administrativo sancionador, vamos a explicarlos y esperemos que lo puedan aplicar en sus instituciones o reparticiones de trabajo, ¿no? Cuando usted alude a los procedimientos administrativos sancionadores, ¿se refiere también a las infracciones que está dando por la Contraloría? Son 47 infracciones. Sí, por Contraloría ellos tienen procedimientos especiales, ¿no? Tienen normas especiales. En la eventualidad de que haya un asunto no regulado en esas normas, se aplicará la norma general. Pero digamos, van por sus normas especiales en Contraloría. Excelente. ¿No? Bien. Ahora sí, ya tenemos algunas preguntas. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Con las modificaciones de esta nueva ley, ¿ayudará a las entidades a ser más eficaces en beneficio del usuario o sigue siendo tan burocráticas? La norma te da un marco general, efectivamente, apunta a la eficiencia y la eficacia, pero también mucho va a depender de la aplicación, no tanto... La ley no es que haga magia. Sí, mucho va a depender de las personas que interioricen los nuevos cambios, la filosofía, y puedan aplicarla. Es decir, la ley lo que te va a dar al funcionario público o al usuario son herramientas, de un lado, para poder atender los casos que se les presentan, o para solicitar de alguna manera algún pedido, alguna reclamación, o plantear impugnaciones a lo largo del procedimiento administrativo, ¿no? Toda esta norma, doctor, todas estas normas del procedimiento administrativo general, su texto único ordenado, ¿cómo cuaja en la institución? Es decir, ¿yo puedo hacer acaso una directiva interna para de repente cumplir ciertos procedimientos que normalmente se dan? A ver, en principio la norma, como te comentaba, ya me estableció los aspectos mínimos que todo procedimiento administrativo debe tener. Ya está. ¿Ya? A diferencia de antes era norma supletoria, y es decir, podría existir un procedimiento administrativo que podría contener aspectos que lesionaban algunos intereses, pero
por la especialidad se privilegiaba versus la 27444. La modificación actual es lo que está establecido en la ley 27444 y su modificatoria es lo mínimo. Por debajo de eso no se permite un trato más gravoso para el administrado. Puede ser mejor, pero nunca peor. Es decir, el concepto de norma mínima, del estándar mínimo, tanto de derechos, de garantías, de aspectos procedimentales, de deberes, es el que ha fijado la nueva norma. Por debajo de eso, nada. Por encima, todo. Excelente. A lo concreto. Por ejemplo, yo llego a una institución, un documento, un oficio, una carta, lo que sea. Y ¿cuánto tiempo, por ejemplo, desde que llega a mesa de partes hasta que finalmente tiene que ser revisado por el especialista, tiene que pasar? Y yo como usuario puedo exigir, diciendo, oye, señor, yo he dejado hace una semana y no me han dado respuesta. Entonces... Claro, a ver, dependerá, ¿no? Dependerá que si es un procedimiento administrativo, las reglas están dadas, ¿no? Hay 30 días, en eso no ha habido variación, 30 días para pronunciar si es un procedimiento administrativo, los plazos de 15 días para la impugnación están dados. Si al día 30, 31 no hay pronunciamiento, obviamente opera el silencio administrativo positivo o negativo dependiendo del procedimiento. Si es una petición o una solicitud, se establecerán, bueno, ahí estamos hablando todavía de los 7 días, ¿no? Como te digo, dependerá mucho del documento. Sí hay modificaciones en materia de precisión, a ver, se han establecido como derechos de la administración, no solamente las peticiones graciables, las solicitudes. Hoy día se ha establecido con claridad que se pueden formular los usuarios consultas. Antes, si no había esa norma expresa, simple y llanamente no se devenía como un tema graciable, la administración te podía contestar o no. Sí, o si no, a veces te decían, oye, eso lo derivan a asesoría jurídica, y asesoría jurídica te decía, no, yo no puedo absolverlo, ¿por qué? Porque yo solamente reporto a la alta dirección o a la Secretaría General, por lo tanto no puedo atender esos temas, ¿no? Ahora, ¿por qué esta situación? Porque lo que se trata es que la actuación de la administración sea predecible, es decir, que el administrado sepa cómo piensa, cómo actúa la administración. ¿Para qué? Para poder saber a qué uno se enfrenta o a qué debe atenerse, ¿no? Excelente. Bien, Freddy nos hace una contribución, ¿no? Dice, en mi consideración, la simplificación administrativa está dada en la norma. El problema está en el funcionario que no está aplicando de acuerdo a lo establecido. Entonces, todo depende de la calidad de servicio que preste el servidor hacia el usuario. Sí, a ver, la simplificación administrativa definitivamente pasa por una parte normativa y lo otro pasa también por cómo es que la administración lo establece como un proceso permanente y dinámico, ¿no? Es lo que hablábamos en el intermedio, que la simplificación administrativa suele ser como el árbol que hay que podar, ¿no? Es un árbol, si no lo podamos, crece frondosamente y no podemos ver el horizonte o no podemos ver qué hay detrás. Pero si lo podamos y lo cuidamos, va a ser un árbol que nos va a permitir, además de tener un bonito panorama, ver qué es lo que hay detrás. ¿Y por qué? Porque la administración, lamentablemente, los funcionarios que aplican las normas o cuando desarrollan procedimientos o establecen requisitos, tienden a generar requisitos no pensando en hacer simples las cosas, sino en generar mayor exigencias, mayor formalismo y a veces formalismo que no tienen ningún sentido. Entonces, el rol que corresponde es, lo primero, lo más simple, es repensar de una manera crítica los requisitos que se están estableciendo. ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Te doy un ejemplo que teníamos en migraciones. Para la prórroga de la residencia, es decir, yo ya era residente y todos los años tengo que presentar mi documento para poder seguir de manera regular en el Perú. Entonces, y había una situación que se presentó con los maridos, los esposos peruanos casados con mujeres extranjeras y que lamentablemente eran pasibles de violencia familiar, tenían problemas de alimentos, estaban enfrentados, peleados. Entonces había un requisito que se llamaba la Carta de Garantía Económica y Moral. Es decir, el marido le firmaba todos los años a la mujer para que pueda renovar. Y cuando tú estás enfrentado por problemas de violencia familiar, de alimentos, ¿qué es lo que hacía el marido? Simplemente te decía, ¿sabes qué? No te firma. Así es. Y el no firmar ese documento, ¿qué motivaba? Que la madre con hijos devenía irregular.
Y si a eso le agregas que el marido llamaba a la policía diciendo que había un extranjero irregular, esa persona terminaba expulsada. Entonces te das cuenta de que un documento o ese requisito simple y llanamente, además de ser del pasado, de épocas pretéritas, lo que generaba era una afectación a la familia, porque al final las familias terminaban separadas, terminaban separando al hijo de la madre. Entonces lo que se hizo es eliminar por nocivo y por tener unas consecuencias negativas para las personas, con lo cual la persona bastaba que tenga su calidad, si trabajaba, si estudiaba, si el matrimonio se mantenía firme, o si tenías hijos, poder continuar y viviendo de manera conjunta con el hijo, que al final era el objeto, entre comillas, porque bueno, el sujeto por quien se estaban peleando marido y mujer, ¿no? Doctor, acá me permite hacer un análisis. Esto, lo que usted está diciendo, nace de una consensuada de repente revisión y entendimiento de la norma. Me pregunto yo si las instituciones tienen esos profesionales que hacen este análisis de lo que está pasando en su institución. Debería hacerse, ¿no? Debería hacerse, pero a veces las personas están prácticamente actuando de una manera como autómata, ¿no? O sea, viene un documento, sello y pasó, ¿no? Entonces no hay un tema de análisis que se pongan a repensar ¿Cómo se puede con hacer? una actitud crítica. Oye, ¿por qué pido estos documentos? ¿Para qué sirven? ¿Cumplen su propósito o no? A mí me decían, bueno, son 20 años que lo venimos haciendo y nunca nos hemos... ¿Y por qué? No sé, así siempre se ha hecho. Rompamos esa inercia. Ciertamente. La actitud crítica, sobre todo de los operadores, dense un tiempito. Y yo les recomiendo, dense un tiempito con que se identifique un requisito en un procedimiento o un plazo, ¿no? Yo creo que si se motivan cambios a ese nivel, los peruanos vamos a ganar mucho, nos vamos a sentir más cómodos con la administración y sobre todo acercar la administración con el usuario. Lamentablemente muchas entidades están divorciadas. Eso es lo que cuando empezamos conversábamos ese tema, que es fundamental. Bien, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con ello. Ojalá que esto pudiera hacerse en las instituciones, esto sería de verdad, sería una bendición. Sí, definitivamente, Misael, concuerdo plenamente contigo. ¿Por qué? Porque al final la administración, y es lo que siempre digo, la administración no está por sí, la administración está para servir al usuario, para hacer las cosas simples, las cosas rápidas, para satisfacer necesidades. Porque como en la justicia, ¿no? La administración de justicia que tarda, no es justicia. Aquí solicitud o reclamación que tarda, de verdad que no satisface intereses en el usuario, ¿no? Interesante. José Wilca, buenas noches, José. Buenas noches. ¿Es indispensable siempre los memorándums para giro de cheques de parte de gerencia municipal o de alcalde? Bueno, el memorándum es ahí hay varias cosas, ¿no? Lo que entiendo que hay un memorándum de parte de la gerencia municipal, que entiendo que es el equivalente al gerente general o del alcalde, ¿no? Para que cumplan con lo normado. Claro. Eso dependerá de cómo se estructura. Eso es un buen punto. Más allá del requisito, pareciera que las autorizaciones de pago están en la más alta autoridad. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Identificar tal vez montos, ¿no? Porque no todo, imagínate una gran cantidad que el área operativa la autorice. Se llama desconcentrar, es decir, que las decisiones más importantes o las más recurrentes tiendan a bajar. ¿Por qué? Porque al final te terminas convirtiendo el alcalde, obviamente esto es como una pirámide, ¿no? Si todas las decisiones van a pasar por el alcalde, definitivamente, ¿sabes qué? Yo prescindo de los que están abajo. Pero lo que se tiene que hacer es desconcentrar para que áreas operativas, determinados actos, puedan realizarse por ellos. En materia de pagos, no necesariamente todas las autorizaciones tienen que recaer en el alcalde o en la gerencia municipal.
pueden desconcentrar y sí dejar librado algunos tipos de actos, que deben ser los menos, ¿no?, para que sean realizados por estas instancias. Yo te cuento, cuando en la superintendencia, el superintendente, en vez de estar pensando, por ejemplo, en un planeamiento general, de una manera macro, viendo, tenía que resolver trámites administrativos. Era la segunda instancia en la resolución de apelaciones de la gerencia de servicios migratorios. O sea, digamos, una denegatoria de cambio de calidad migratoria llegaba al superintendente. Y de verdad que al final te terminas haciendo cosas operativas en vez de estar viendo cosas temas mucho más macro, más estratégicas, de un planeamiento mucho más general, ¿no? Sí. Entonces, el reto ahí también es parte de la simplificación, es identificar que los procesos tiendan a estar en la parte operativa y no en la parte más alta, ¿no? Interesante. Francisco Flores, ¿qué pasa con los que no cumplen con lo normado? ¿Existe alguna sanción? Bueno, si te refieres a lo normado, a las normas que se han dictado, sí hay sanciones para los funcionarios que inaplican las normas que se han dado en materia de simplificación administrativa. Y ojo, puede llegarse incluso a una destitución. Entonces, se han establecido normas. Si alguien mañana te empieza a pedir documentos que ya presentó, aunque hay maneras, como te comentaba Misael, hay maneras de que, si bien es cierto, la norma está muy bonita, siempre buscan sacarle la vuelta. Entonces, las personas hoy día, uno de los derechos es hacerse respetar, hacer valer las normas que se han dictado y ponerse firme. Ahora, hay temas prácticos ahí, ¿no? Porque a veces la gente, cuando acude a la administración, yo por lo general, como abogado, y cuando a veces dicto el curso, o cuando me han pedido dictarlo en algunos otros lugares, yo lo que recomiendo es no pelearse con el funcionario público. O sea, por más razón que tú tengas, ¿ya? Tú tienes que... ¿Por qué? Porque si te peleas con el funcionario público, a lo mejor, ojo, no va a ser la primera vez que vas a ir, te lo vas a encontrar esa vez, o a lo mejor te lo vas a encontrar en otra oficina. Yo lo que recomiendo siempre es tratar de la manera más respetuosa al funcionario, así sea un malcriado, ¿ya? Primero, hacerle ver las cosas. 2, 3, ese funcionario siempre tiene un jefe. Y agotado estas situaciones de intransigencia, simple y llanamente, sin que te pelees, sin que quedes como malcriado, pedir hablar con el superior. Ojo, y ese superior también tiene otro superior. Entonces siempre se puede intentar mecanismos. Nosotros como abogados, cuando recomendamos estas medidas, es siempre el trato respetuoso. Hemos visto lamentablemente a veces situaciones de agresión, gente que ha perdido los papeles. Yo no recomiendo eso. Es tratar de llevar de la manera más razonable, más respetuosa, y recuerden, ese funcionario que te está cerrando una puerta, que te da una negativa, siempre tiene un jefe. Y ante ese jefe se pueden exponer razones, ¿no? Excelente, muy buena recomendación. Eso queda para mí de todas maneras. Gracias, muchas gracias. De eso se trata. Rosa Cáceres, ¿cómo conseguir que se ejecuten de modo eficaz los actos administrativos resolutivos? Ok, ahí hay modificaciones que se han dictado. La eficacia del acto administrativo, en principio, hay una variación, ¿no? Porque la regla general ha sido, ok, se dicta el acto administrativo y surte efectos desde el momento de la notificación. Hoy día nos obligan a hacer una ponderación de que, si pese a que se debe ejecutar ese acto, las consecuencias nos obligan a la segunda instancia a revisar las consecuencias de ese acto. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si aplicamos la ley de manera a rajatabla, yo termino ejecutando y la situación se convierte en irreparable, o las consecuencias pueden ser más gravosas para quien lo ejecuta, ¿no? Entonces le introduce un elemento de razonabilidad. Ahora, la eficacia de los actos administrativos dependerá mucho de qué es lo que se está pidiendo, de qué es lo que se está solicitando. No es lo mismo clausurar una casa en una urbanización que clausurar tal vez unos depósitos en San Jacinto, ¿no? Obviamente demanda no solamente el acto administrativo, sino que en algunos casos extremos se puede llegar al auxilio, a solicitar el auxilio de la fuerza pública, digamos, para clausurar un mecanismo. Hoy día sí se han reforzado los mecanismos de ejecución, lo han hecho más razonable, le da la situación, ha tratado de encauzar, porque también se daban situaciones de abuso, ¿no? Interesante.
Gilberto Sánchez, ¿qué lineamientos hay para proceder con esta ley? A ver, lineamientos generales, más allá de lo que se haya establecido, son una serie de elementos. A ver, el primer elemento era establecer un texto único ordenado. Así es. ¿Ya? Ojo, después hay que revisar los procedimientos. Los procedimientos van a pasar por un filtro en los próximos meses y años, ¿ya? Para analizar su pertinencia, la utilidad, la racionalidad de los requisitos, ¿ok? Revisar los costos, ¿no? Lo que se ha establecido es una serie de elementos para hacer un gran cambio. Ese gran cambio no es inmediato. Ha obligado a las entidades a que tengan que establecer nuevos en las modificaciones que hagan de sus tupas. Se están obligados a revisar estos aspectos que te comento. Entonces, va a ser un proceso duro, va a ser un proceso largo. Esto se complementa con algunas otras normas. En la PCM se va a instalar una comisión que va a encargar de revisar todos los procedimientos, cómo se van a proponer los nuevos procedimientos, la necesidad de contar con estos procedimientos, y aquellos que vayan superando ese filtro van a ser los procedimientos que van a quedar. Los que no superen ese filtro simple y llanamente van a desaparecer, ¿no? Sí, eso sería lo más saludable. Claro. Ismael Sandón, ¿se aplica el procedimiento administrativo general a los CAS en lo que respecta a las sanciones? Interesante la pregunta. Sí, claro. A ver, en el tema de procedimiento, si bien es cierto, ojo, no confundamos. La nueva ley y su la modificatoria de la 27444, si bien es cierto, establece que se aplica también a los actos de administración interna. Cuando hablamos de sanciones en materia de CAS. En los CAS tienen una serie de regulaciones, ¿ya? Entonces también, así como tiene derechos, obligaciones, cuando hay incumplimiento de esas obligaciones se inicia un procedimiento sancionador, ¿no? Pero dentro de la normativa. Y además, en materia de sanciones, suelen aplicarse las normas de la ley del servicio civil, que también tiene regulación particular. ¿Incluso para los CAS? Para los CAS mismos. En algunos casos se le están aplicando, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque tiene principios propios de la sanción, del procedimiento disciplinario. Aquí lo que tenemos son procedimientos sancionadores, ¿no? En la medida de que un CAS infringe una sanción, ¿no? Infringe una obligación y se le sanciona tal vez con amonestación, con suspensión, o con destitución o con resolución de contrato, se van a aplicar las normas propias de las normas de CAS o de las normas del servicio civil, ¿no? Interesante. Bien, de esta manera ya estamos llegando a la parte final. Estamos muy contentos que ustedes nos hayan seguido y sus consultas también es importante. Tenemos muchas consultas ahí por resolver, pero estas ya lo vamos a hacer cuando usted participe en el programa. ¿Por qué un servidor público, doctor, debe estar capacitado? A ver, en principio, porque debe estar preparado para atender al usuario. Debe estar preparado para atender a las personas que son la razón de ser del servicio público. Son los usuarios que van a peticionar algo. Y segundo, porque como herramienta de trabajo, ojo, las reglas antes del 6 de enero ya cambiaron, que fue cuando se dio la modificación. Claro. Hoy día necesariamente tienes que aplicar las nuevas normas. Y ojo, no solamente es aplicar las normas, es una nueva filosofía, es un nuevo enfoque de ver y atender las cosas. Es tratar de adaptarse al cambio. Nosotros los abogados tenemos un mandamiento, ¿no? Que te dice estudia, porque el día que tú dejas de estudiar, ese día serás menos abogado, ¿no? Entonces aquí para nuestros amigos que trabajan en la administración es estudia, capacítate, porque el día que dejes de estudiar o capacitarte serás menos servidor público, con las consecuencias que eso significa, ¿no? Sí, eso es importante. Bien, por ello nosotros este programa vamos a desarrollarlo en 10 sesiones en teleconferencias en vivo desde cualquier parte del país, que puedes empezar a matricularte. Es el día 22 de mayo que comenzamos estas teleconferencias en vivo. Acá vamos a resolver consultas, preguntas y vamos a hacer toda la
el desarrollo de esta capacitación. Asimismo, hay otros cursos también que es importantísimo que ustedes puedan conocer, por ejemplo, el manejo de la ley de contrataciones del Estado y sus modificatorias. Tenemos otro tema que es la gestión del presupuesto y tesorería, en fin. Yo me quedo con un mensaje que quisiera compartir con ustedes. Para el desarrollo de un país necesitamos de personas, pero aquí un caso curioso: las personas que va a ser el elemento diferenciador son los servidores públicos, porque ellos son finalmente quienes aplican las políticas públicas de cambio. Yo creo que esto es una urgente necesidad que tenemos que aplicar, y tenemos que entender que administrar los recursos del Estado, más allá de ser un trabajo, es una responsabilidad y es un compromiso. Finalmente, doctor, ¿qué consejo le daría ya para terminar con los actos de corrupción? ¿Cómo cuidarse sin el servidor público? A ver, en principio, eso yo trato de ver el lado positivo siempre, ¿no? Si bien es cierto, la corrupción es un mal endémico desde los inicios de la República, y tal vez desde antes, mucho tiene que ver con la integridad de las personas. Yo particularmente, es bueno que establezcan prohibiciones, restricciones, sanciones, que se incrementen las penas, pero ¿sabes qué? Las personas siempre van a buscar la manera de evadir las normas. Tú le puedes hacer más complicado el acceso, restricciones, regulaciones, pero mucho tiene que ver el lado personal. Si tú eres una persona formada en valores, y eso es lamentablemente lo que no vemos en muchos de nuestros funcionarios, donde van a lo más práctico, a lo fácil, tienden a infringir las normas. Y ante los funcionarios, los buenos funcionarios que hay, y los hay muchos en la administración, a veces se ven o disminuidos o reducidos en su actuación, simple y llanamente porque estas malas personas, estos otros malos funcionarios, empiezan a copar. Yo ante eso, primero, saludar los actos de integridad de los buenos funcionarios. Sé que los hay, como te comento. Saludo su esfuerzo, saludo su entrega al servicio civil, y sobre todo, ¿no?, la información o el conocimiento siempre nos va a hacer libres, y hay que estar preparados para poder enfrentar estos actos de corrupción. O sea, ¿por qué te digo? Porque a veces el mal funcionario tiene conocimiento, pero lo aplica para mal. Ante eso, lo que debemos estar, las personas buenas, las personas que hacen actos íntegros, que no se corrompen, tienen que estar preparados para enfrentar a esas situaciones. Esas situaciones que lamentablemente, yo recuerdo un caso, en algún momento me consultaron de que había un comité especial, y un comité por todos lados corrupto, y había una abogada que se resistía a esos actos, y estaba que renunciaba y que se quería ir. Yo lo que le aconsejé en ese momento es: ¿por qué les vas a dejar servido la mesa? Tú agarra y junto con tus conocimientos enfréntalos. Y ella tomó la mejor decisión de quedarse en el comité, justificar adecuadamente, obviamente con conocimiento de causa, justificar los actos y por qué no se debería actuar como estas personas deshonestas proponían. Y al final del tiempo me la vuelvo a encontrar, y lo que me comenta es que efectivamente, gracias a esas opiniones, a esas fundamentaciones que tuvo, ese proceso salió bien trabajado, sin actos de corrupción, lo cual fue muy satisfactorio, ¿no?, para ella y para las personas que llegamos a conocer de estos actos, ¿no? Interesante, y eso es muy saludable. Bien, Freddy Nicolás nos dice: muy buena presentación, gracias por los alcances y los aportes, y por el arduo trabajo de cambiar la mentalidad de lo que significa ser un funcionario o servidor público. En esa línea vamos, doctor, estamos bastante comprometidos con ese tema. Solamente para darle alcances finales con respecto a este curso que va a iniciar de procedimiento administrativo general, vamos a darle una certificación de 42 horas lectivas, valioso para tu CV. Una persona que cuenta con competencias no será la misma que no lo ha recibido. Eso es fundamental. Las transmisiones van a ser en línea, como ustedes están viendo. Van a tener acceso al aula virtual, ahí tendrán otro curso de obsequio, así es que eso será importante. Acá está el desarrollo de cada sesión, son 10 sesiones, así que vamos a desarrollar cuando empecemos las clases.
Bien, señores, les agradecemos mucho por su tiempo, por su participación y también al doctor por habernos acompañado esta noche. Y en verdad ha sido muy bueno que nos haya visitado, doctor. No, muchas gracias. Y ti, por Misael. favor, su despedida, palabras finales. Bueno, Misael, agradecerte nuevamente por compartir este espacio, compartir conocimientos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y sobre todo compartir con ustedes que nos están viendo. No solamente es compartir conocimientos, es compartir experiencias tanto de nosotros hacia ustedes o de ustedes hacia nosotros. Y lo que se trata es enriquecernos con conocimiento. ¿Para qué? Para trabajar por nuestro país. Muchas gracias, Misael. Excelente, doctor, le agradecemos Muchas mucho gracias también. Y también a ustedes, le agradecemos muchísimo. Tengan ustedes muy buenas noches.